Hay figuras en la historia que, sin tener grandes monumentos ni libros famosos, dejan una huella profundísima, un legado silencioso, pero increíblemente poderoso. Hoy vamos a conocer a una de esas personas, Robert Chapman, a quien llegaron a llamar el apóstol del amor. A ver, para que nos demos una idea de quién era Chapman, empecemos con un gesto que parece simple, pero que lo dice todo. Pensemos en un anfitrión que, daba igual quién lo visitara, insistía en limpiar personalmente los zapatos de sus huéspedes. Y ojo, no era un acto de servilismo, para nada. Era toda una declaración de principios. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de persona hace algo así? Y esta reputación no salió de la nada, ¿eh? Nada más y nada menos que Charles Spurgeon, uno de los predicadores más famosos de la historia, dijo eso de él. Una afirmación así de potente de alguien como Spurgeon nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿quién fue realmente Robert Chapman? Para responder a esa pregunta, tenemos que irnos a sus inicios. Y aquí viene lo sorprendente. El hombre que se hizo famoso por servir a los demás venía de un mundo de privilegios, de muchísima ambición, un contraste brutal con la vida que finalmente eligió. Su carrera, la verdad, fue meteórica. Nació en una familia con mucho dinero y para los 20 años ya era un abogado exitoso en Londres. O sea, tenía el futuro, como decimos, asegurado. Pero fue justo en esa época, en la cima, cuando su vida dio un giro de 180 grados. Y para 1832 lo dejó todo. Abandonó esa carrera brillante para ser pastor en una capillita de un pueblo perdido. Y estas son sus propias palabras, que son muy reveladoras. Por fuera, todo el mundo veía al joven exitoso, al tipo recto, pero por dentro sentía un vacío enorme. Sentía que su propia rectitud no le daba paz, sino al contrario, le mostraba lo insuficiente que era. Y ese fue su punto de quiebre. Bueno, pues esa transformación personal tan profunda lo llevó al pequeño pueblo de Barnstaple. Y fue justo ahí, en ese lugar, donde todas sus convicciones se convirtieron en acciones concretas, y donde la leyenda del apóstol del amor empezó a cobrar vida de verdad. Y aquí volvemos a la historia de los zapatos, porque su razonamiento es fascinante. Él no lo veía como algo servil, sino como una adaptación. Era como decir, ok, la antigua costumbre de lavar los pies ya no se practica, pero el espíritu de humildad y servicio sigue siendo el mismo. Así que yo hago lo más parecido. Para él, el amor no era una emoción, era una acción. Así de claro. Pero su servicio iba mucho más allá, ¿eh? A pesar de venir de la riqueza, se fue a vivir a la parte más pobre del pueblo. Su casa, que era diminuta, siempre tenía las puertas abiertas. Y lo más increíble era su concepto de liderazgo. En su mesa, los niños tenían los mejores asientos. Incluso usaba su antigua profesión de abogado para ayudar a la gente a resolver sus problemas sin tener que ir a juicio. Y aquí está la clave. Su estilo de liderazgo no solo iba en contra de las normas de su época, sino que choca de frente con las nuestras. Pensemos un poco. El liderazgo hoy en día suele buscar autoridad, influencia, métricas, resultados. Lo de Chapman era todo lo contrario. Se basaba en la humildad y el servicio. Es un modelo completamente al revés de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacaba la energía y la convicción para vivir una vida tan fuera de lo común? Bueno, la respuesta no es que tuviera un talento especial o un don mágico. No. El secreto estaba en una disciplina diaria, pero una disciplina rigurosísima y constante. 7. Detengámonos un segundo en este número. 7 horas. Cada mañana, antes de que diera el mediodía, las dedicaba a la oración y al estudio. Ese era su secreto. Ese era el motor que movía todo lo demás en su vida. Su rutina diaria era de no creer. Se levantaba a las 3:30 de la madrugada. Dedicaba toda la mañana, esas 7 horas, a su vida espiritual. Las tardes eran para visitar a la gente. E incluso su supuesto día de descanso, el sábado, lo pasaba trabajando la madera mientras ayunaba. De esa disciplina de hierro venía esa paz y esa fortaleza que tanto lo caracterizaban. Chapman era un hombre de pocas palabras, pero muy sabias. Cuentan que una vez, caminando con un amigo que le comentaba lo bien que les estaba yendo, Chapman simplemente le respondió, recuerda a Gedeón, que quería decir que incluso Gedeón, el gran héroe bíblico, al final de su vida cometió un error que se convirtió en un problema para su familia.
Era una advertencia sutil pero potentísima. Mantente humilde y vigilante hasta el mismísimo final. Entonces, ¿cuál es el legado que deja un hombre que no fundó grandes organizaciones ni escribió bestsellers? Su impacto no se ve en edificios o en libros, sino en los principios que vivió. Y esos principios siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Su visión del amor era súper profunda y práctica. Él enseñaba que el amor de verdad no es un sentimiento que va y viene. Nace del sacrificio. Aguanta que no le den las gracias o que lo ignoren. Siente las ofensas, claro, pero está listo para perdonar al instante. Y para él, la clave de todo era esta. La humildad une a las personas y el orgullo las separa. Punto. Esta frase creo que lo resume todo a la perfección. Mi tarea es amar a los demás, no buscar que los demás me amen. O sea, el enfoque no está en recibir, está incondicionalmente en dar. Y eso le da una vuelta de 180 grados a cómo vemos las relaciones y el servicio. Vivió casi un siglo, y su final fue un reflejo exacto de su vida. Murió en paz a los 99 años y sus últimas palabras fueron sobre la paz. Su vida y su muerte fueron un testimonio totalmente coherente de sus creencias más profundas. La vida de Robert Chapman nos deja con esta pregunta flotando en el aire. En un mundo obsesionado con la visibilidad, con la influencia a gran escala, con los números, su historia nos propone una alternativa radical. Quizás el impacto más duradero, el más real, no viene de quienes buscan los reflectores, sino de aquellos que eligen servir en silencio, con humildad y por encima de todo, con amor.